el ambiente. This meeting is being recorded. Que es el ambiente y otros términos que son de importancia. Vamos a ver el concepto de ingeniería. Pasa la lámina, Joan, por favor. La ingeniería, de acuerdo a este texto, es una profesión en la cual los conocimientos de las ciencias físicas y matemáticas adquiridas en el estudio, la experiencia y la práctica se aplican con buen juicio las fuerzas de la naturaleza para la creciente prosperidad. Vamos a detallar un poco qué es la ingeniería en este concepto. Podemos destacar varios puntos importantes. Primero, que son conocimientos que hemos adquirido durante el periodo o durante todo nuestro proceso curricular. Ustedes han adquirido una serie de conocimientos que posteriormente, a través de prácticas, ustedes lo van a hacer aplicativo, si lo van a aplicar dentro de este contexto. Además, si podemos ver otro término que es importante, que dice es sistemas. ¿Qué es un sistema? Si cuando nosotros estamos hablando mucho de sistemas, o nosotros conversamos mucho que es un sistema, nosotros sabemos, y lo hemos estudiado anteriormente, existen diferentes tipos de sistemas. Para ello es importante decir qué es un sistema. Es decir, cuando estamos hablando de un sistema, estamos hablando de un conjunto de normas, procedimientos, acciones, actividades u otros que guardan una relación o una interacción entre ellos y permite, por supuesto, el funcionamiento del mismo. En este sentido, nosotros tenemos diferentes tipos de sistemas y uno de los puntos importantes dentro de esos sistemas es el área ambiental. Es por ello que nosotros empleamos los recursos que vienen de la naturaleza, de la parte ambiental, la empleamos para modificarlo a través de una serie de procesos, modificando estos materiales. Pero durante ese modificar, mediante ese problema, durante ese proceso de hacer esos cambios existentes, nosotros generamos una serie de desechos y residuos que pueden estar siendo utilizados dentro de este contexto. Ahora bien, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos en realizar estos cambios en los diferentes tipos de sistemas? Esto lo hacemos con el objetivo de beneficiar a la humanidad a través de la producción de bienes y servicios. Dentro de este contexto, ¿de dónde van a provenir esos recursos? ¿De dónde provienen esas partes de algunos recursos? Esos vienen del ambiente. Dentro de este contexto, Joan, la siguiente, por favor. Tenemos la costumbre de decir que el ambiente es todo aquello que nos rodea. Sin embargo, bajo este concepto, yo les podría decir que es aquello que está formado por una serie de factores, sean abióticos y bióticos, que guardan relación entre ellos. Cuando estamos hablando de un factor biótico, estamos hablando de aquel factor que tiene vida, es decir, que tiene vida dentro del ambiente. Por ejemplo, estamos hablando de la flora, de la fauna, entre otros, de la parte de las bacterias, microorganismos, que se encuentran dentro del ecosistema y que tienen una función de interactuar con nosotros, es decir, nosotros interactuamos con ese ambiente. Luego tenemos una serie de factores abióticos. Estos factores abióticos son los que nosotros denominamos no tienen vida, pero las necesitamos para vivir porque interactuamos día a día con ellas. Entre ellas tenemos el agua, por ejemplo, el aire, el suelo, entre otros. Entonces,
el ambiente nos constituye los factores bióticos y abióticos, donde nosotros realizamos acciones para satisfacer nuestras necesidades y por lo tanto también las vamos a impactar. Durante ese proceso de utilizar estos factores, de utilizar parte de nuestro ecosistema dentro de esa parte ambiental, nosotros podemos producir cambios dentro de los mismos y podemos tener procesos contaminantes. Es por ello que uno de los puntos que se trata es de la contaminación del agua. En el siguiente, Joan, por favor. Cuando hablamos de contaminación del agua, según el Ministerio en 1995, establece el siguiente concepto, que tiene muchos puntos importantes que debemos tratar, que tenemos que reflexionarlo y que tenemos que incorporarlo dentro de este sistema. Me dice uno que es la acción o efecto de introducir elementos, compuestos o formas de energía. Cuando estamos hablando de introducir elementos, compuestos o formas de energía, estamos hablando, por ejemplo, de introducir altas temperaturas dentro de un ecosistema. Elementos pueden ser de tipo sólido, líquidos o gaseosos que puedan modificar la vida de ese ecosistema. Y dice, capaces de modificar el cuerpo de agua. Un cuerpo de agua, ¿qué es un cuerpo de agua? Cuando uno habla de cuerpo de agua, porque ese término lo van a escuchar en todo momento. Un cuerpo de agua, cuando nosotros hablamos de un cuerpo de agua, es cuando estamos hablando, es dónde se encuentra el agua. Eso es un cuerpo de agua. Eso significa que es la masa de agua, ¿sí? O la extensión del agua de la cual estamos hablando. Estas aguas pueden ser de tipo superficial o de tipo subterráneo. Las aguas, cuando estamos hablando de tipo superficial, son aquellas que se encuentran, valga la redundancia, en la superficie del planeta. Son aquellas que nosotros vamos a ver a simple vista, que serían el lago, un río, por ejemplo. Y las aguas subterráneas son las que nosotros conocemos como agua de pozos. ¿Qué más dice este sistema? De manera que se altere su calidad. Nosotros tenemos mucho la costumbre de hablar de calidad. ¿Pero qué es una calidad? La calidad, cuando nosotros hablamos de calidad, es porque estamos comparando un producto, un sistema, estamos comparando a él con algo, ¿sí? Por eso hablamos de calidad. En este caso particular, tenemos que hablar es de calidad de agua. Y la calidad de agua sería, entonces, una característica que nos va a permitir a nosotros determinar cómo está el agua. ¿Qué tiene el agua? ¿Qué propiedades tiene el agua? ¿Qué características tiene el agua? ¿Para qué? Para que luego podamos relacionarla ¿con qué? Con usos posteriores, es decir, con todos los usos que tiene el agua y su función ecológica para el desarrollo de la vida. Nosotros, dentro de este contexto, tenemos procesos contaminantes conocidos en diferentes partes del mundo, donde hemos conocido que la acción de contaminar el agua puede traer como consecuencia, por ejemplo, la mortalidad de los peces. La siguiente, Joan. Uno de estos problemas es lo que nosotros conocemos como la eutrofización del agua. ¿Qué es la eutrofización del agua? Es un proceso natural que se da en los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, esto se debe al aumento de la concentración de los nutrientes, más que todo los NPK, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, dentro de estos embalses, dentro de este sistema. ¿Qué ocurre cuando ocurre la eutrofización?
El agua, véanlo de esta manera, el agua es que van a provenir de tipo agrícolas, por ejemplo, o forestales. Estos a estar cargados de NPK sirven de nutriente a la que tenemos ahí, se comienza a rápidamente. ¿Sí? Se comienza una reproducción rápidamente. ¿Por qué? Porque tú estás dando nutrientes para que ya te como le estás dando los nutrientes para que no se escuche. Google Meet. This meeting is being recorded. Oh, eso sí escucha horrible. No sé si ustedes me dicen si lo hacemos por Google Meet y de todas maneras yo les voy a hacer videos micro para explicarles. Ustedes me dicen. Bueno, no, si me escuchan, disculpen. Ahora bien, cuando estamos hablando de la eutrofización, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, imagínense que yo coloque en un envase, si en un vaso, imagínense un vaso, y yo tenga agua. En ese proceso que yo tengo esa agua, yo tengo ahí una parte como la lenteja de agua, pues que la lenteja de agua como tal es un tipo de flora que existe en el agua. Entonces, imagínense que yo tenga la lenteja de agua, esta planta, ¿no? Acuática, y ella tiene un crecimiento donde establecen que en muchas ocasiones ella se duplica su crecimiento en el cabo de 2 o 3 días. Entonces, imagínense que yo tengo ahorita en ese vaso con agua, lenteja de agua, porque así se llama, o patito de agua también lo llaman, también. Y yo coloque o tenga ahí esa cantidad de agua. Pero yo voy y por un proceso de contaminación aumenté los nutrientes de NPK. Entonces, ella tiene más nutrientes. ¿Qué hace esto? Que ella comience a reproducirse desmesuradamente, porque le estás dando
cómo alimentarse, si le estás dando nutrientes para que lo haga. ¿Qué está pasando con esto? Que ese vasito con agua, imagínense, poco a poco se va a comenzar a cubrir de lenteja de agua y va a formar como una especie de capa. Imagínense como una capa en el agua. Ese proceso en el que tú colocas esa capa de agua no va a permitir que exista ese intercambio entre el agua que está en el embalse con el agua que está en el aire. Y por supuesto, también va a ocurrir un problema que no va a haber el intercambio de otros nutrientes que habían en el agua y que tienen que salir hacia la atmósfera. ¿Qué hace esto? ¿O qué ocurre? ¿O qué problema nos trae? Esto nos trae como problema que tenemos que darnos cuenta que ahí el oxígeno es importante para la vida acuática. Y esto trae como consecuencia de que al disminuir el intercambio del oxígeno, la vida acuática comienza a disminuir. Es decir, comienza a ocurrir la mortalidad, vamos a decirlo así, de la vida acuática. Es por ello que se dice que uno de los principales problemas de la eutrofización es la sobrealimentación de las plantas, es decir, mucha cantidad de nutrientes en las plantas, que por supuesto disminuye el oxígeno, ocurre un proceso de putrefacción de las mismas y por supuesto va a crear condiciones anóxicas, es decir, baja cantidad de oxígeno en el agua, produciendo o pudiendo producir es la pérdida de la calidad del agua y también la mortalidad de los peces. En la siguiente, por favor. Habiendo dicho esto, podemos ver que el agua se utiliza o tiene muchos usos que nosotros ya la hemos tocado. Nosotros sabemos que en nuestras casas dependemos del agua, es decir, sabemos que el agua es parte de todo el día a día de nosotros y por lo tanto, al tener tantos usos, por ejemplo, industriales, muchos procesos industriales, los procesos industriales emplean el agua de sus circuitos para generar sus productos en los comercios, en la recreación, en la generación de energía, la navegación, pesca, agricultura, entre otros, son uno de los pocos o múltiples usos que tiene el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que el agua es un recurso que lo empleamos día a día. Todos los días tenemos contacto con el agua como parte de nuestros recursos, como parte de nuestro sistema, como parte del día a día. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no hacemos acciones pro cuidado agua? Es por ello, en la siguiente, Joan, es por ello que se crean lo que nosotros denominamos plantas de tratamiento de agua. Porque nosotros tenemos que garantizar de alguna manera la disponibilidad del agua potable para toda la población y no solamente parte de ella. Es importante resaltar algo muy interesante. De todo el agua que nosotros vemos en el planeta, solamente el 2.5% es agua dulce. Y ese es el agua que nosotros empleamos para lo que es la potabilización del agua. Es decir, que tenemos una cantidad bastante amplia de agua que no la empleamos como parte de nuestro circuito de agua. Ahora bien, hay unos datos muy importantes, muy interesantes,
que yo se los quise extraer para que ustedes vean esta reflexión del por qué es importante establecer las plantas de tratamiento de agua. Porque no solamente para evitar las enfermedades, sino que es para garantizar la calidad de vida de las personas. Se dice que en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF estableció que de 3 de cada 10 personas y 6 de cada 10 carecen de un servicio de agua potable. ¿Sí? Imagínense no tener cómo el servicio de agua potable tenerlo. ¿Sí? Imagínense. Y esto es a nivel mundial, esto no es solamente un país, esto es un estudio mundial. Ellos establecían que durante este proceso existe una desigualdad muy importante con el acceso del agua, el saneamiento y la higiene que existe y por lo tanto no es un servicio seguro. Ellos colocaban que en el 2019, des en cuenta, estoy comparando 2017 con 2019, en el 2017 establecían que 3 de 10 carecían del acceso de agua potable y 6 de 10 no tenían o carecían de un saneamiento seguro. En el 2019 dicen que 1 de cada 3 no tiene acceso al agua potable. Yo me pregunto, me gustaría escucharlos. ¿Ustedes creen que hemos mejorado del 2017 al 2019 y de lo que tenemos ahorita lo siguiente? ¿Habremos mejorado? Cambiar de 3 a 10, de 1 a 3. Es decir, que si yo multiplico 3 por 3 son 9 y sería 3 de 9. Es decir, que antes era 3 de 10, ahora tenemos 3 de 9. Hemos cambiado. Hemos entendido que necesitamos hacer y aplicar recursos para el funcionamiento del agua dentro de un ecosistema, para que todos tengamos las mismas oportunidades de calidad de vida. Esto es una reflexión. ¿Por qué las plantas de tratamiento de agua son tan importantes? Crearlas, mantenerlas y el cuidar del agua. En la siguiente, por favor. Otro punto importante. Me establece. Dice, miles de millones de personas se quedarán sin servicio de agua potable. Antes del 2030. Esto es un dato alarmante. Y otro dato puntual dice, las últimas estimaciones revelan que 3 de cada 10 en todo el mundo durante esta pandemia del COVID-19 no podrán lavarse las manos con agua y jabón. Son datos importantes, son datos